Bueno, aquí con nuestros invitados para tocar el tema la función educativa del defensor del pueblo, acorde con los principios de París. Los abogados, licenciado Máximo Calzado Reyes, director de Educación e Investigación, también de Derechos Fundamentales y Humanos, y el licenciado Amín Martínez Ledesma, encargado de Educación y Promoción, ambos de El Defensor del Pueblo. Jóvenes, bienvenidos al programa. Buenos días, Mario, bienvenido, muchas gracias. ¿Cómo le fue el fin de semana pasado? Excelente, tranquilo y produciendo. Ah, está bien. No hubo mucho fiado ni nada. No, Pero eso no importa, el fiado es del dominicano. no, sí. No hablamos de fiado, hablamos de inversión. Ah, muy bien. Bueno, y al fondo pueden ver un banner con dos colegas, dos compañeros del Defensor del Pueblo, donde ahí enarbolan la campaña que hemos iniciado como institución que tiene que ver con el respeto absoluto para los derechos humanos fundamentales y medioambientales de la República Dominicana. Mientras mantenemos ahí el banner para que se mantenga siempre la promoción de esta campaña, comentar con nuestros invitados todo esto que tiene que ver con la función que establecen los principios de París, lo máximo. ¿A qué se refieren? Bien, fíjate, el Defensor del Pueblo tiene dos grandes alas de acción, que es la Dirección de Tutela de Derecho, a través del cual se reciben las orientaciones y las reclamaciones de los usuarios, y también la Dirección de Educación e Investigación. Entonces, esta dirección tiene la misión, ¿verdad?, en función de lo que establecen los principios de París, en función de lo que establece la Constitución, el artículo 63 de la Constitución, el derecho a la educación, y en función de lo que establece la ley 1901, de llevar una campaña de educación hacia la población en materia de derechos humanos, fundamentales y medioambientales. Pero no solamente a la población, sino también a los funcionarios públicos. ¿Por qué? Porque parece una paradoja que es el Estado el que en principio debe velar por la protección de los derechos de los ciudadanos, pero es el Estado el mayor vulnerador de derechos. Y si observamos estadísticas de los casos que llegan a la Defensa del Pueblo, la mayoría son por violaciones de derechos, o sea, cancelación de empleados, violando el debido proceso, que no le dan sus prestaciones, entre otras cosas. Entonces, los principios de París son unos instrumentos y mecanismos que sirven como de guía para la actuación de todos los defensores del pueblo del mundo. Estos principios son un producto de una directriz establecida por la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, de la cual nosotros formamos parte, que todos los defensores del pueblo deben, del mundo, o ombudsman, deben de observar. Entonces, esos principios establecen líneas y directrices generales que deben llevar a cabo los defensores del pueblo del mundo. Por ejemplo, temas como educación a nivel nacional, una campaña de educación a nivel nacional, y ya el defensor del pueblo desde sus inicios ha iniciado ese periplo. Ya nosotros, por ejemplo, el año pasado, este año hemos concluido ya, hemos visitado 23 provincias de 32, llevando por lo menos al distrito municipal o al municipio cabecera una campaña de educación. Estamos hablando de ¿qué? Charlas sobre el bullying, talleres sobre la Constitución como norma, y también en el Distrito Nacional. De manera, y en esos talleres nosotros, cumpliendo con ese compromiso y esas pautas que nos establecen los principios de París, los talleres del año pasado y de este año, hemos entregado ya 650 certificados. De manera que quizás podría decirse que es poco, pero la acogida que hemos tenido a nivel nacional de las actividades que estamos desarrollando conjuntamente con la UAS, y es importante destacar que esos certificados de participación en la jornada formativa que inicia con talleres, con cursos y posteriormente con diplomados, tienen un certificado que está avalado por la UAS, porque tenemos un convenio con la UAS. Y precisamente tomando en cuenta eso, también nosotros en este verano, la UAS, que inicia en mayo hasta julio, iniciamos también lo que llama la Escuela de Verano Defensor del Pueblo UAS, donde vamos a dar cursos, implementar los primeros cursos del Defensor del Pueblo de 25 horas, o sea, para que los estudiantes de Derecho y estudiantes de otras... diplomado. No, cursos de 25 horas. Los diplomados son de 3 meses. Exactamente, ya la segunda etapa que serían 80 horas, pero las actividades formativas de nosotros inician con una charla de 1 hora, continúan con un taller de 4 horas, luego subimos, en este caso vamos a subir ¿Solo a curso. con la UAS? No, tenemos también con la Policía Nacional, tenemos también con la Universidad Católica de Santo Domingo, tenemos también con UNIBE, y aprovechamos para decirles que LES UNIBE empieza del 27 al 30 de mayo, y ahí nosotros también vamos a hacer una jornada. El año pasado participamos con LES UNIBE, en la sede de ellos había un stand, y nosotros participamos en el Defensor del Pueblo, pero también nosotros nos trasladamos a algunos sectores, una especie de hacer... parada, podemos decirlo, para dar orientación a los ciudadanos en temas de violación de derechos, ciudadanos que tienen problemas con acta de nacimiento, algunos temas.
Básicamente todo eso que estamos desempeñando en función de lo que establecen los principios de París y en función de lo que establece el artículo 63.13 de la Constitución, que dice que hay que, en las escuelas públicas y privadas, hay que enseñar la Constitución. O sea, en esa tarea estamos nosotros, el Defensor del Pueblo, desarrollando y llevando esta campaña a nivel nacional. Sí, Bueno, es bueno recordar que el próximo jueves a las 6 de la tarde, la Defensora del Pueblo, doctora Zoila Martínez, tiene una charla magistral en la Universidad Autónoma de Santo Domingo sobre el Defensor del Pueblo y el caso de las Cuevas de las Maravillas. Aprovechamos en este momento para invitar a todos nuestros televidentes que quieren ver de viva voz las argumentaciones jurídicas por parte de la doctora Zoila Martínez sobre el tema de la Cueva de la Maravilla, que asistan este próximo jueves a las 6 de la tarde en el NU, en el edificio NU, en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. José Marino, importante destacar que esa actividad en la que va a participar la doctora Zoila Martínez Guante es dando inicio a un diplomado de Derechos Humanos que va a organizar la UAS. Bien, importante. Es una actividad bastante interesante y por eso estamos invitando a todos los estudiantes de Derecho y todos los ciudadanos en sentido general que quieran conocer, profundizar su conocimiento sobre estos temas, que asistan a esa conferencia. La conferencia es gratuita y el diplomado tiene un costo. Pero es importante que puedan ir a la conferencia, que es gratuita. Muy bien, amigo, usted es encargado de educación y supongo con esta primera etapa del Defensor del Pueblo, es decir, en este sexenio, que es la primera gestión del Defensor del Pueblo que encabeza la doctora Martínez Guante, ha tenido, como dice Máximo, y debe tener una gran fuerza, un impulso a la parte educativa. Me gustaría que me hable de eso, acorde con los acuerdos de París, y ver cómo también amarramos esto con esta nueva campaña que inicia la institución. Claro. Es bueno señalar que el proceso de educación es un proceso integral. De hecho, lo que estamos haciendo en este programa es educación. O sea, de alguna manera desde comunicación se hace educación. Igualmente, ¿verdad?, con el apoyo de tecnología a través de las redes sociales, todo eso es parte. Pero formalmente, ¿verdad?, de lo que nos corresponde a nosotros como departamento, que son las acciones directas de cara a las personas, en los encuentros en los diferentes espacios, lugares, instituciones, comunidades, escuelas. Nosotros de verdad nos sentimos satisfechos con lo que hemos logrado durante este primer periodo como Defensor del Pueblo. Recuerda que la titular insiste mucho que esta institución comenzó 30 grados bajo cero. O sea, estamos hablando que esta institución comenzó a formarse en este periodo. Por eso podemos ver que el primer año, ¿verdad?, en el 2014, que se comienzan a desarrollar las acciones educativas formalmente y a registrarse formalmente a partir del 2014. Y ha venido creciendo y desde ahí ya nosotros llevamos aproximadamente 329 charlas y 16 talleres que hemos impartido y ya vamos a avanzar a los cursos. Ayer yo discutía con un compañero en relación al valor de esos números que nosotros tenemos. Y yo le comparaba lo que hace, por ejemplo, Costa Rica el año pasado. Costa Rica apenas, en el Defensor de los Habitantes de Costa Rica, apenas llegaba a 4.000 ciudadanos en un año, una institución que tiene más de 25 años de creada. Y nosotros el año pasado llegamos a casi 9.000. Estamos hablando de 8.600 y pico, incluyendo las charlas y los talleres, con un trabajo intenso. Y te puedo poner, por ejemplo, en el caso de Colombia, el Defensor del Pueblo, que también es una institución, de hecho, ahora pasaron a dirigir el GANRI, que nosotros aspiramos a ser parte, que es la institución de Naciones Unidas que coordina, ¿verdad?, que organiza a todos los defensores del pueblo a nivel mundial. Y ellos apenas el año pasado, entre diferentes tipos de actividades, solamente hicieron 66. Y nosotros el año pasado hicimos 111 actividades, entre los 100 charlas y 11 talleres. Eso para dar una idea de la intensidad de este trabajo, al punto que uno de los puntos que favoreció nuestro expediente en la FIO, la Federación Internacional de Ombudsman, era esta parte que sorprendió mucho a los evaluadores allá cuando fueron a la intensidad con que y la pasión con que nosotros trabajamos el tema de educación, el Defensor del Pueblo, donde hemos contado con mucho apoyo de parte del área de tutela de derechos, con los abogados, y estamos hablando que nosotros estamos haciendo eso
con mucho menos presupuesto de lo que cuenta el Defensor del Pueblo de Costa Rica o lo que cuesta el Defensor del Pueblo de Colombia. Y lo quiero señalar, claro, ellos hacen otras cosas que todavía nosotros en nuestro nivel de desarrollo todavía no estamos haciendo, pero nosotros como institución en el área de educación hemos avanzado muchísimo y estamos dando pasos agigantados también en la parte de investigación, calladito, para presentar, ¿verdad?, otras cosas que Máximo le va a ir diciendo poco a poco de lo que estamos haciendo, tanto para fortalecer lo que es la labor de nuestros propios abogados a lo interno, como también para lo que tiene que ver con toda la comunidad jurídica fuera y además también para favorecer el desarrollo de una cultura de derechos humanos en el país. Entonces, de verdad nosotros nos sentimos satisfechos con lo que hemos hecho hasta ahora. Estamos hablando que nosotros hemos alcanzado en estos 6 años más de 21,000 personas. Ahora, a propósito de eso que usted dice de cultura de derechos humanos, me gustaría escuchar la opinión de ustedes dos sobre si se involuciona o se evoluciona en el respeto a los derechos humanos. Por lo que uno ve en las redes sociales, se está involucionando. Bueno, pareciera, Marino, realmente, pero lo cierto es que, fíjate que la doctora ha sido muy enfática siempre y hablamos de esta campaña de promoción respecto a los derechos humanos, tiene que ver con eso. Recuerda que nosotros somos un país con donde hay poca institucionalidad, una institucionalidad muy débil. Y cuando vemos todas las encuestas, los problemas básicos que se presentan en las encuestas es el tema de la violencia de género, ¿verdad? El tema de la delincuencia y el tema de la institucionalidad. Entonces tenemos que, y por eso ese afán y por eso la importancia de la educación, porque hay un nivel de tolerancia muy alto en la República Dominicana, porque los ciudadanos no respetan los derechos de los demás. Ese es el gran problema, porque posiblemente muchos ciudadanos conocen sus derechos, pero no conocen o no entienden que tienen también que respetar los derechos de los demás, como decía Benito Juárez, que el respeto al derecho ajeno a la paz. Bien, entonces si yo respeto tus derechos y tú respetas los míos y yo respeto los de a mí, posiblemente cuando tengamos esa cultura, y por eso es importante el énfasis de lo que establece el artículo, el artículo 63.13 de la Constitución, que habla de la enseñanza de la educación de la Constitución en las escuelas públicas y privadas. ¿Por qué? Porque de ahí empieza. Y como decimos que los niños, por ejemplo, son el futuro de la nación, imagínate que nosotros empecemos a los niños en básica hablándole de Constitución y hablando de derechos fundamentales, de derechos humanos, y esos niños vayan a bachillerato también y después a la universidad. Posiblemente, ya cuando esos niños sean adolescentes, tengamos un mejor ciudadano. Ahora, el problema es que nosotros tenemos, República Dominicana, Marino, problemas sistémicos y endémicos. Tenemos una democracia muy joven, apenas tenemos 50 años de democracia. Y cuando nos comparamos con otros países del área, tenemos un atraso de 40 años. Pero nosotros, en el Defensor del Pueblo, conjuntamente con otras instituciones que también tienen responsabilidad en materia de derechos humanos, estamos haciendo el esfuerzo, ¿verdad?, de crear esa nueva cultura de un ciudadano empoderado que conoce sus derechos, ¿ve?, conoce sus deberes establecidos en el artículo 75 de la Constitución y también los mecanismos de tutela. Entonces el problema está en el respeto de los derechos de los demás, porque regularmente la gente dice, yo tengo derecho a la salud, a la educación, etcétera, etcétera, pero se le olvida que los deberes también son otra parte. Entonces estamos hablando de un trípode o un triángulo, derechos, deberes y garantía. Entonces en eso estamos nosotros enfatizando. Y por ejemplo, algunos videos que hemos visto últimamente en las redes sociales con el tema de violencia y maltrato de parte de algunos policías militares, mira, esa cultura está cambiando. ¿Por qué? Porque el Defensor del Pueblo está llevando una amplia jornada de formación en la Academia de Atillo para los policías, la Academia de Atillo, y también, por ejemplo, en el INPE, Instituto de Formación Policial. Precisamente el viernes tenemos un taller para oficiales superiores y subalternos. Y es interesante ver cómo esos policías y militares, cuando nosotros llegamos con esa campaña de respeto a la dignidad humana y respeto a los derechos de los demás, ellos asienten. Entonces, en la medida en que nosotros impactamos a un policía o un militar, o a un raso, o a un cabo, de que tiene que respetar los derechos, poco a poco, porque recuerda que las actividades educativas, la educación, un proyecto de educación, no un proyecto a corto plazo, sino un proyecto a largo plazo. Hablamos de una revolución educativa. Ahora que estamos invirtiendo desde el 2012 el 4% para la educación, pero por ejemplo Costa Rica siempre ha invertido el 8%. Estamos hablando, o sea, entonces los habitantes de Costa Rica son unos habitantes que tienen un nivel de educación diferente, pero yo soy de lo que digo, que esto es una tarea ardua que no podemos cansarnos, porque mucha gente quizá piensa que lo que estamos haciendo no es suficiente. Bueno, claro, nunca es suficiente porque estamos trabajando con pocos recursos, pero yo soy de lo que digo, y nosotros en el Defensor del Pueblo enarbolamos esta cultura de que lo que nunca se comienza, nunca se termina. Es cierto que
todavía pareciera poco, pero no es poco, Marino. Hemos impactado 21.000 personas y cuando tú impactas por lo menos a una persona que puede lograr sensibilizarlo sobre el tema del respeto de los derechos de los demás, estamos logrando una gran cosa. Y posiblemente ese ciudadano sale a la calle y evita un problema, chocar a una persona o disparar a una persona porque le rayaron un carro. Entonces, pareciera poco, pero no es poco. Estamos hablando de 21.000 personas. Y cuando tú multiplicas eso y hablamos de convertirnos, que todo el mundo se convierta en ente multiplicador de que tenemos que respetar los derechos. ¿Por qué? Porque hay un alto grado de tolerancia, de intolerancia en la República Dominicana. Y la idea de esta parte educativa es fundamental. Pero yo digo que si tú le sacas al mar una gota de agua es menos mar. Entonces la idea es que todos somos defensores del pueblo, como dice la doctora Zoila Martínez Guante. Entonces todos estamos comprometidos con crear o dejarle a nuestras futuras generaciones y a nuestros hijos un mejor país. Y en ese sentido todos somos defensores del pueblo y todos estamos compelidos a educar y a socializar estos temas del defensor del pueblo. Y hablamos de qué? Hablamos de humanizar también la administración pública, diciéndole a los funcionarios, a los servidores públicos, mira, es que el ciudadano que viene a buscar un servicio de ti no te está pidiendo un favor, sino te está pidiendo un servicio que ya pagó, que aunque el servicio sea gratis, ya lo pagó con el 30% que paga en la factura telefónica y el 18% de ITEVI cuando va a un supermercado o el 18% de ITEVI en la factura eléctrica. La idea es esa, pero esta es una labor que no la puede llevar a cabo solo el defensor del pueblo. Nosotros necesitamos la cooperación de todos, de los 10 millones de dominicanos que vemos aquí, para tener un mejor país, porque al final todos somos dominicanos y a todos debe dolernos y todos debemos estar interesados en que mejoremos la calidad de vida del ciudadano, la prestación de los servicios públicos y también que bajemos ese nivel de intolerancia, que bajemos la violencia, entre otras cosas. Así es, bueno, pues Máximo y Amin, vamos a una pausa de regreso aquí con nuestros invitados en el Defensor del Pueblo y el Pueblo.